Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das esta mañana de estar reunidos. Sabemos que solo es por tu gracia, por tu misericordia. Y Señor, queremos encontrarnos contigo, ofrecerte una ofrenda de amor. Padre, que abramos nuestros corazones, Señor, para poder recibir lo que tú tienes para nosotros hoy. En tu nombre te lo suplicamos, Señor. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Amén. Estamos viendo algunas evidencias de lo que implica ser cristianos carnales. ¿Cómo identificamos a los cristianos carnales? O quizás decir, ¿cómo nos identificamos nosotros? ¿Cómo saber en dónde estamos? Veíamos al principio al hombre natural, el hombre que no conoce al Señor. Pero luego vimos que el apóstol Juan nos dice que cuando recibimos al Señor Jesús, hemos venido a ser sus niños, sus bebés. Y la palabra implica recién nacidos. Y cuando venimos al Señor, esa es nuestra condición, pero a la medida que pasa el tiempo y nuestra relación con Dios, llegamos a ser jóvenes y luego a ser padres espirituales. Y debemos extendernos hacia adelante si el Señor lo permite. Amén. Amén. Entonces, ¿me oyen bien ahí atrás? ¿Sí? Ok. Entonces queremos ver otras evidencias a través de uno de los patriarcas, la vida de Jacob. Vemos que Jacob en su andar tuvo 3 encuentros con nuestro Dios. El primero lo encontramos en Génesis capítulo 28, versículo 10. Génesis capítulo 28, versículo 10. Dice: salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Aquí encontramos la condición de Jacob. Salió de su casa paterna hacia un lugar que era un desierto, a un lugar desértico, seco, donde habían escorpiones, culebras, hambre, sed. Y hay un tiempo donde los hijos en lo natural tendrán que enfrentar o tendrán que salir de la casa de sus padres. Los hijos no están para que vivan con sus padres toda la vida. El Señor, Jacob estaba muy contento con su papá, muy alegre. Ahí tenía todo, ahí le hacían todo, pero el Señor lo sacó
y lo llevó a ese lugar desértico. Y a veces los hijos tienen también que salir de la casa de sus padres para enfrentar este mundo y sus peligros. Y una de dos va a suceder con los hijos cuando salen: o viven o mueren espiritualmente. Todo depende de sus propias decisiones. Pero Jacob, yendo hacia Harán, o hacia el lugar que Dios lo llevaba, llegó a las montañas de Samaria. Y no hay mucho que explicar ahí. Todos sabemos lo que implica Samaria: religiosidad. Nos creemos que somos creyentes por los conceptos que recibimos de nuestros padres, pero no por una realidad con Cristo Jesús. Amén. Ese es el camino de todos. Vamos a salir y vamos a poner a prueba nuestra experiencia con Cristo Jesús. Ahora, en el versículo 10 nuevamente, ahí en medio de Samaria, en ese lugar desértico, dice: salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí que ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí que Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño. Qué lindas promesas que el Señor le dio a Jacob, ¿sí? Todas las familias serán benditas en ti y en tu simiente. Yo te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que he dicho. Qué bendición, amén. Lo animó, le dio fuerzas. Y cuando venimos al Señor, lo primero que oímos por lo general son promesas de Dios. Ay, qué lindo, Señor, qué bueno eres. Gracias por cuidarme. Gracias por las bendiciones que tú tienes para mí. Y dice: y despertó Jacob de su sueño. Despiértate tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Jacob aquí nació de nuevo. Él despertó. Se dio cuenta que Dios es real, no un concepto. Que sí, lo que sus padres le habían enseñado era verdad y no un cuento de ciencia ficción.
un invento de su papá, de su mamá, no. Aquí el Señor lo despertó y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. ¿Ven? Realmente Jehová existe, es una realidad, ya no es un concepto o alguna religión. Y dice, y tuvo miedo y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Verso 17. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Aleluya. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra en que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel. Betel es casa de Dios. Cuán terrible es este lugar, la casa de Dios. Y dice, llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Entonces, ¿qué pasó con Jacob? Bueno, primero, Dios se le presentó a Jacob como el Dios de sus padres. Y cuando Él viene a nosotros, Él se presenta conforme al concepto que heredamos de nuestros padres. Si el concepto que heredamos de nuestros padres es que Dios es un Dios que castiga por todo lo malo que hacemos, vamos a tener miedo. Ay, me va a castigar Dios, ay, me va a castigar Dios. Y caminamos este mundo viendo para arriba, que no vaya a caer un rayo. ¿Por qué? Porque Dios castiga. El otro concepto es el liberal. Oh, Dios es tranquilo. Dios es amor. Olvídate del infierno. El infierno es aquí en la tierra. Ah, qué bendición, gloria a Dios. Entonces yo hago lo que quiero. Y como Dios es amor, no hay problema. La salvación no se pierde. Así que haga lo que haga, tengo ganado el cielo. En Proverbios 22, versículo 6, muy conocido, dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Debemos instruir a nuestros hijos en el camino del Señor. Es imposible no sembrar un concepto en ellos. Tenemos que sembrarlo para que tengan una base para lo que Dios quiere hacer en sus vidas. Bueno, ese fue el primer encuentro. El segundo encuentro con el Señor fue 21 años después del primero. No crean que los patriarcas todas las semanas, en todos los servicios dominicales se encontraban con el Señor, no. Tardaba mucho tiempo. Aquí había 21 años de diferencia, donde realmente Jacob pudo decir: el Señor me encontró.
En Génesis 32, verso 22. Génesis 32, versículo 22. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Jacob tuvo una vigilia luchando con un varón de Dios. Podría ser el mismo Señor Jesús. Y dice, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Qué lindo. No te dejaré si no me bendices. Era una lucha tremenda. Recuerdo a un pastor muy querido que cuando vino al Señor, él quería recibir el bautismo del Espíritu Santo y hablar en otras lenguas. Y pidió permiso al pastor. Bueno, en ese momento no era pastor, pero fue y le dijo, hermano, quiero que me preste el templo, quiero buscar al Señor durante la noche. Y el pastor le dijo, está bien. Y él llegó y empezó a orar, Señor, bautízame con tu Espíritu Santo y no me voy de este lugar hasta que lo hagas. Y empezó a orar y a orar y a orar, 1 hora, 2 horas, 3 horas, hasta que de repente el Señor lo encontró y empezó a hablar en otras lenguas. El Señor lo bautizó y tuvo un encuentro fresco con Dios. Eso es luchar con el varón. Señor, bautízame. Señor, dame esta bendición. Y orar, y orar, y orar, hasta que Él se apiade y nos la regale. Amén. Cuando yo no había sido bautizado con el Espíritu Santo, la oración de todo el día, 24/7, era, Señor, bautízame con tu Espíritu Santo. Orábamos por la comida y, Señor, bautízame con tu Espíritu Santo. Día tras día, noche tras noche orando, buscándolo, hasta que el Señor me visitó. Tenemos que aprender a luchar con el varón de Dios. Amén. Si hay peticiones, si hay oraciones, aún la del bautismo del Espíritu Santo, luchemos, hermanos. En este tiempo que viene va a ser de vida o muerte. Debemos buscarlo y encontrarnos con Él, de veras. Aquí le dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has, ¿qué? Vencido. ¿Se acuerdan de la virtud de los hijos de Dios que son jóvenes? Que han vencido
Amén. Ha vencido al maligno, sí, pero también ha vencido a Dios. Lo movió, lo tocó, es fuerte. Versículo 29. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Eso es lo que necesitamos, su presencia, hermanos. Y seremos liberados de nosotros mismos. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Jacob cogió toda su vida. Pero cada vez que daba un paso, se acordaba que había luchado con Dios. Amén. Y no le era molesto, porque era el recordatorio de que Dios lo había bendecido. Amén. Versículo 32. Por eso no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de muslo en el tendón que se contrajo. Bueno, niño, ya nació de nuevo. Joven, ya venció. Era un hombre fuerte. Y es lindo, hermanos, que él se apartó de su familia para buscar al Señor. Él sabía que de esa pelea significaba la bendición para su familia. Y a veces necesitamos esos tiempos para orar. No necesariamente con alguien más, solos, buscando a Dios, hermanos. Que Él termine su obra en nosotros. Pero luego tuvo un tercer encuentro. 7 años después del segundo. Conoció al Señor. Luego tuvo 21 años desérticos. El Señor lo visitó. Y hoy, 7 años después, Génesis 35, versículo 9, es el tercer encuentro. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram, y le bendijo, y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham e Isaac la daré a ti, a tu descendencia después de ti te daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob ungió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella su libación y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, Dios que había hablado con él, Betel. Aquí el Señor le confirma su cambio de naturaleza, porque, hermanos, no es de la noche a la mañana, es progresivo. Los cambios de Dios en nosotros. Le confirma las promesas y ungió la piedra como en el principio, y se le presenta como el Dios omnipotente.
porque Jacob ahora le conoce como él es, como los padres que le han conocido desde el principio. 1 Juan 2:12. Y le manda a reproducirse, como lo hizo con Abraham. Pronto viene la cosecha, hermanos. Las iglesias, no habrá iglesia vacía, iglesia genuina, estarán llenas. Yo espero ver ese día, amén. Ahora, si volvemos a Génesis 28, cuando él había recién nacido de nuevo, vemos una peculiaridad. Dice en el verso 16, Génesis 28, y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Solo un paréntesis. Esa piedra de Betel, ungida por Jacob, existe todavía. Jeremías, cuando fue la deportación, él la tomó en hombros y se la llevó a Inglaterra. Si ustedes ven la coronación de los reyes de Inglaterra, lo hacen en un trono y debajo del trono hay una piedra. Es la piedra de Jacob. Y esto no es invento mío, es historia. Y esa roca ahí está, hermanos. Y sobre ella están o ponen los reyes. Amén. Bueno, pero volviendo, le puso por nombre Betel. Betel significa la casa de Dios, es la iglesia. Amén. Betel es la iglesia, la casa de Dios. Y aquí vemos a Jacob poniendo sus ojos en el lugar donde tuvo su encuentro con Dios, la iglesia. Aunque dice, Luz era el nombre de la ciudad. ¿Quién dijo yo soy la luz? Jesús. Dios es luz, dijo Juan. Jacob dijo: cuán terrible es este lugar, qué lindo es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y Dios dijo: sí, está bien, Jacob, es lindo la iglesia, pero yo soy más lindo. Betel, aunque Luz era su nombre. Cuando venimos al Señor, hermanos, lo que empezamos a amar es Betel, la iglesia. Queremos estar allí con los hermanos, tener comunión. Ay, qué barbaridad, porque hay los servicios cada domingo, debería de ser todos los días. Amén. Todos los días debe de haber servicio. No, hermano, ¿cómo es posible? Me voy a morir. Recuerdo a un hermano que me dijo cuando recién llegó a la iglesia: ¿y por qué tan pocas reuniones? ¿Cómo crecen los hermanos? Yo vengo de uno donde todos los días hay reuniones. Ya están los hermanos bien fervorosos.
Y le dije al hermano, hermano, el que da el crecimiento es Dios, no la iglesia. Amén. Si tenemos nuestra relación con Dios, vamos a crecer fuertes, no la iglesia. Pero Betel era la casa de Dios y Jacob estaba entusiasmado. A veces decimos, aquí nací y aquí voy a morir. ¿Ha oído usted a alguien? Porque para ellos todo es Betel. Ahí se sostienen. Pareciera que de ahí reciben la vida. Nuestros ojos están en lo que sucede en ese lugar. Los dones, los milagros, las sanidades, etcétera. Pero no en el que produce esos acontecimientos. Para recién nacido, el Señor es un aditivo para la iglesia. Si el Señor está, qué bendición, qué iglesia. Como veíamos hace un par de domingos, los corintios se creían muy espirituales debido a los dones, a los ministerios y las demás cosas espirituales. Pero Pablo les dice que eso no es muestra de madurez. Y podemos extendernos aún más. Bueno, tengo que leer esa escritura. Vamos a 1 Corintios. Quiero ver si es esa. Capítulo 13. Capítulo 12, Pablo les habla sobre los dones espirituales. Y era algo que conocían muy bien los corintios. Los dones fluían en esa iglesia. La profecía, los milagros, las sanidades, todo. Era una iglesia súper pentecostal. Amén. Súper pentecostal. Pero en el versículo 31, capítulo 12, verso 31, el apóstol Pablo le dice a los de Corinto: procurad pues los dones mejores. Qué bueno, me alegro. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. Si yo hablase en lenguas humanas y angelicales, 13:1, y no tengo amor, vengo a ser metal que resuena. Y empieza a compartirles sobre el amor. Juan dice que Dios es ¿qué? Amor. Entonces Pablo le está diciendo a los corintios: hijos, no hagan culto de los dones. Hay algo más lindo que los dones. Hay un camino más excelente. Y es Dios mismo. Es el amor. Amén. No quiere decir que vamos a descuidar los dones. No, es parte de. Pero como Jacob, estaban viendo la iglesia, la casa de Dios, pero no estaban viendo al Señor mismo. Pero luego el Señor empieza a ordenar su doctrina, porque hermanos, el Señor es paciente.
tardó 28 años aguantando a Jacob diciendo que la iglesia era la mamá de Tarzán. Entonces, no hay como la iglesia. Sí, Jacob, tenés razón. Pero al final dijo, bueno, ya es tiempo que enderecemos a este muchachito. Y miren aquí, Génesis 31, verso 13. El Señor le dice, yo soy el Dios ¿de qué? De Betel. Hijo, ya te deleitaste en Betel, qué bueno, me alegro. Pero quiere decirte que yo soy el Dios de Betel. Betel sin mí no es nada. Amén. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. En un momento dado, él se da cuenta por una revelación que lo importante, lo sublime, es Dios mismo. Amén. Y no un nombre. ¿Dónde te congregas? En la iglesia cristiana Belén. ¿Ah, sí? Ah, sí. ¿Y quién es su pastor? Samuel Rivas. Ah, sí. Pues esas dos cosas sin mí no son nada, le dijo el Señor. Capítulo 35 de Génesis, verso 1. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate ahí. Fíjense que no lo sacó de Betel, porque el Señor sabía que era importante estar en Betel, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hebreos 10, amén. El Señor le da la importancia a la iglesia. Es su iglesia, es su esposa. Amén. Y dice, levántate y sube a Betel y quédate allí. Haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Y llegó Jacob, ¿a dónde? Y llegó Jacob a Betel. Sí, es Betel, pero su nombre verdadero es Luz. Amén. Ahora ya no llegó a cuán terrible es este lugar. Hoy se dio cuenta que Betel no era nada sin Dios. Ahora llegó a Luz. Hoy se acercó no a Betel, sino a Dios mismo. Amén. Cuando vino a congregarse a la iglesia, ya no se congregaba con la iglesia, con los hermanos, sino que él venía a congregarse con Dios. Amén. Vayamos dándole vuelta al chip, hermanos. Amén. Que no es la iglesia, es Dios. Llegó a Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán. Esta es Betel, por supuesto. Pero ahora Jacob ya entiende. Amén. Él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó ahí un altar y llamó al lugar, ¿cómo le llamó? El Betel, el Dios de la casa de Dios. Dio un sacrificio, pero no a Betel, sino a el Betel, el Señor de la casa. Amén.
Él ya captó que lo terrible no es el lugar, sino es Dios. Porque allí le había aparecido, ¿quién? Dios, cuando huía de su hermano. De Betel llega luz y termina allí cambiando el nombre del lugar por el Betel, el Dios de la casa. Entonces, hermanos, que el Señor nos ayude, amén. Y que veamos que hay Betel, es solo un reflejo de la luz, como la luna es reflejo del sol, amén. Qué linda la luna, cómo alumbra. No es la luna, es el sol, amén. Que Dios nos ayude. Pero quiero dar otra evidencia también de lo carnales que somos. En el Cantar de los Cantares aparece una tríada, como en la epístola de Juan, niños, jóvenes y adultos, pero con relación al grado de amor y entrega que tenemos como creyentes a nuestro Señor Jesucristo. Otro paréntesis cortito. Hoy me he propuesto, cuando hablo de Dios, hablar del Señor Jesús, porque vez tras vez me doy cuenta cómo la influencia judía está llegando a la iglesia. He oído pastores, líderes, no aquí, diciendo que el Eterno nos bendiga. Hermanos, Él no se llama el Eterno, Él es eterno. El Eterno es un atributo de Dios, pero no es su nombre. Su nombre es Jesús, Jesucristo, Cristo Jesús. Amén, y debemos entenderlo, porque pronto va a desaparecer Jesucristo en la iglesia, su nombre, y todos van a decir al Eterno. Que el Eterno te bendiga, hermano. No, amén. El Eterno son muchos dioses. ¿Cuántos han oído eso? ¿Se han dado cuenta de eso? ¿Sí? Bueno, algunos. A mí me da miedo. Solo, gracias a Dios, todavía no he visto una iglesia que se llame el Eterno. Solo eso falta. Pero hermanos, que Dios nos ayude. Bueno, perdonen, digo un paréntesis corto. Ahora, Cantares 2, verso 16. Si alguien le dice que te bendiga el Eterno, usted diga, no, el Señor Jesucristo me va a bendecir, amén. No el Eterno. Sabemos que es eterno, pero no es su nombre. Cantares 2:16 dice, la amada a su amado, mi amado es mío y yo suya. Él apacienta entre lirios, lirio es gozo. Cuando yo experimento que el amado es mío y yo suyo, me gozo, me da alegría. Y eso significa, si me da, mi amado es mío. Si me da, yo le doy. Amén. Eso es lo que está diciendo. Mi amado es mío y yo respondo. Y ahora yo soy suya. Si Él me da,
yo le doy. Amén. Cantares 6, verso 3. Aquí cambian los papeles. Yo soy de mi amado y mi amado es mío, y él apacienta entre lirios, me da gozo. Yo soy de mi amado y mi amado es mío, porque cada vez que le doy, él me responde. Si yo le doy, él me da. Hermanos, el Señor es mejor que un banco. Él le paga el 100% de intereses. De $100 y le va a dar 1,000. De $1,000 y le va a dar 10,000. Amén. Yo soy de mi amado y mi amado es mío, y eso me trae gozo. Imagínense. Les conté la experiencia de un hermano que él tenía una empresa de tambos de gas y amaba al Señor. Pero cuando vino al Señor, lo primero que oyó es eso: dele al Señor y el Señor le va a multiplicar el dinero. Y él dijo: es la mejor inversión que puedo hacer. Y empezó a dar, a ofrendar, a diezmar. Pero su empresa se vino abajo y quebró, se amargó con el Señor, con la iglesia y con el pastor. Y una vez hablando con él, él me dijo: es que hermano, mire, pasó esto. Pero el Señor le habló en ese tiempito, que él, cuando le hablaban de Dios, él miraba dólares en sus ojos, el símbolo de dólares. Clink, 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 clink. Entonces para él Dios era la mejor inversión que podía hacer. Y el Señor le habló y le dijo: yo no soy prestamista, ni soy banco, yo soy tu Dios. Y solo así volvió a la iglesia y reconcilió con el Señor y volvió a caminar por esa doctrina. Ya falleció el hermano, pero bueno. Ya vimos niños, ahora jóvenes, y la tercera área, Cantares 7:10. Cantares 7:10. Dice, Cantares 7:10: yo soy de mi amado y no me importa si me bendice o no. Yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. Yo le doy, soy suya. Me dé o no me dé, no importa. Y Él, ahora, Él tiene contentamiento de ella. Las primeras dos, ella decía: es como el lirio, qué gozo más grande, qué bendición. Pero ahora a ella no le importa si hay gozo, pero el Señor tiene contentamiento de ella hoy. Amén. 3 relaciones: hijos, jóvenes y adultos. Me dé o no, yo le doy y en mí se goza, porque lo que busco es que se goce. Ya no busco mi gozo con complacencia, sino que Él se goce y que se complazca. Amén. Bueno, hoy volvamos a Jacob, porque no hemos salido todavía de Jacob. Vayamos al versículo Génesis 28:20. Aquí acaba de decir cuán terrible es este lugar, pero ahora Jacob le hace una promesa a Dios y le dice: e hizo Jacob voto diciendo:
Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi Padre, Jehová será mi Dios. Si Él me da, yo le doy. Señor, si tú me das esto, me viste, me das de comer, me das de beber, si tú me haces que me saque la lotería, y bueno, todo eso faltaba. Le dice, y es versículo 22, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré de ti. Vamos viendo, si Él me da, yo le doy. Amén. Entonces, la clave aquí, Jacob hace un voto muy espiritual, ¿verdad? Si tú me bendices en esto, me bendices en el negocio, ya no tengo deudas, yo voy a diezmar. ¿Y sabe qué me llama la atención? Dios se quedó callado. Dios se quedó callado. Y cuando venimos así es, Señor, que me salga este negocio. Si me salga, seguro que te doy el diezmo. Si me sale esta ventecita, Señor, la hicimos. Como Pablo le dijo a Timoteo, la raíz de todos los males es ¿el qué? El amor al dinero. El cual, codiciando, algunos se extraviaron de la fe. ¿Saben por qué? Porque cuando Dios no les dio el negocio, cuando Dios no le dio la venta que quería, se amargaron y no. Como este hombre que les digo que había dicho, pensaba en Jesús y veía dólares. Ahora, el Señor estableció dar diezmos y ofrendas para que seamos librados de esa raíz de todos los males, el amor al dinero. Ojo, dice diezmos y ofrendas. Si solo diezmamos y no ofrendamos, seguimos siendo los mismos ladrones, a menos que ofrendemos también. Amén. No vamos a leer Malaquías ni más escrituras porque ustedes ya las conocen. Amén. Esto es solo un recordatorio. Lo que he visto en mi caminar es que los que más son bendecidos los que más tienen, son los que menos diezman. Ni hablar de ofrendar. Para ellos no existe esa palabra. Amén. Si diezman, dan un número simbólico, no lo que debe ser. Como alguien que ganaba bastante bien y dijo, ¿tengo que dar el 10% de lo que gano? No, es mucho dinero. Bueno, tal vez en el infierno cambiará de pensar, pero ya será muy tarde.
porque los ladrones no entrarán en el reino de Dios. Amén. Ningún ladrón. Sino porque si no diezmamos y ofrendamos, somos ladrones y no entrarán en el reino de los cielos. Deuteronomio 14:22 en las Américas dice: diezmarás fielmente todo el producto de tu sementera, lo que rinde tu campo cada año. Ojo, voy a leerlo. Y si en la Reina Valera dice: indefectiblemente diezmarás todo el producto de tu sementera, lo que rinde tu campo cada año. No es simbólico. Dice: diezmarás de todo, de lo que rinde tu campo. Ahí lo dejo. Hebreos 6:20. Dice, hablando de el sacerdocio de Melquisedec, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Jesús y nosotros, la iglesia, somos sacerdotes, no de Leví, no de Aarón, no de la línea de Moisés, sino somos sacerdotes según el orden de Melquisedec. Es el nuevo sacerdocio del Nuevo Testamento. Hebreos 7, verso 1 sigue con el tema y dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y lo bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de días, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Considerar pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, a sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía la promesa. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. En otras palabras, cuando Abraham dio diezmos de todo a Melquisedec, Leví estaba en sus lomos y era como que el sacerdocio según Leví dio diezmos de los diezmos a Melquisedec. Por eso los pastores tienen que tener cobertura, porque tienen que diezmar y ofrendar también. Amén. Yo diezmo y ofrendo a la cobertura en la que estamos. Ahora, Abraham le dio diezmos a Melquisedec cuando aún la ley no había sido dada. Ahora, hoy, el escritor de Hebreos dice que el sacerdote vigente es el de Melquisedec. Entonces, el nuestro Padre en la fe, Abraham, lo que nos está diciendo fue lo único que hizo, dar diezmos de todo. Hermanos,
Cuando vamos a un restaurante, y ya lo he dicho en otras ocasiones, indefectiblemente o fielmente usted paga lo que consume, ¿o no? Usted va y pide carne asada, vale $10 y usted le dice al mesero, mire, le voy a dar 5 porque para mí eso vale la carne. Ah, no, de aquí no sale, o se queda lavando trastos pero indefectible va a pagar lo que dice. Pero usted tiene también que dar propina. Y si no da propina, usted tampoco va a salir de ese restaurante, va a tener que ir a lavar trastos. Amén. Aquí la propina es del 10%. Amén. Te va a ir ya directo, 10%. Paga. Hace unos años, un par de años, en los Estados Unidos, yo recuerdo que le ponían a uno, yo dije el 10%, no, le ponen 10, 12 o 15%. Y usted escoge qué porcentaje va a dar de propina. La última vez que fui, decía 18, 20, 25% o 30%. ¿No te acuerdas? Bueno, pero pongámosle 25. Y usted decide qué va a dar. Imagínense, pronto va a ser el 50%. Pero, bueno, la hermana, no sé cuánto era en Europa. 40% de propina. Imagínense. ¿Y sabe qué pasa? Y yo por lo general eso acostumbro. Ese porcentaje que le cobran en la factura, ese propina va repartida entre todos los meseros para que nadie se queje. Entonces que si usted se mató sirviendo, sepa que solo va a agarrar un poquito de ese 10% o de ese 40%. Yo por lo general, por ley, doy ese 10% y todavía le doy al mesero, le doy su propina, por eso es para él, porque estoy agradado por cómo me sirvió. Amén. Y eso lo hacen en todo el mundo, de seguro. Y me gusta hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque me gusta ver la cara de satisfacción que pone el mesero cuando usted le da, esto es para usted. Eso produce gozo en ellos. Hasta los he visto hacer esto, de alegres. Otros hasta saltan. Hubo uno en Guatemala que nos impresionó. Era un muchacho que andaba dando sus ¿cómo se dice? Pasantía. Y él servía con una mano atrás. ¿Quiere agua? Y no se quitaba la mano de atrás y todas las semanas lo vimos así. Al final le di una propina. Abrió los ojos y no lo podía creer. Lo guardó. No lo guardó, lo agarró. Y nosotros sin querer lo vimos, se fue atrás y habían unos compañeros de él aquí en la mesa de café. Y cuando se fue allá atrás, como era el niño de ¿cómo se llama? Era el más nuevo. Se fue atrás, los amigos se le quedaron viendo y él hizo así, enseñándoles la propina. Nosotros nos pusimos a llorar. Eso es lo que Dios siente cuando sus hijos son dadivosos, ofrendando. Hermanos,
dice que el Señor bendice al dador alegre. Amén. Y no solo debemos de darle propina a los meseros. A veces hemos ido a la cocina a darle al cocinero porque se ha fajado. A veces al que me arregla la llanta del carro. Debemos bendecirlos. Debemos aprender a dar. Ay, hermano, pero me voy a caer sin pisto. No. El Señor es fiel siempre, hermanos. Amén. Siempre. Segunda Corintios 9, versículo 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. La epístola de los Hebreos es para los creyentes del Nuevo Testamento. Y podemos seguir mencionando escrituras que comprueban que el diezmo y la ofrenda es del Nuevo Testamento. Para sorpresa de algunos, Malaquías, que no lo hemos leído, fue mencionado por el Señor y por el apóstol Pablo. Y decimos que eso es del Antiguo Testamento. No, hermanos, es del Nuevo. Amén. Que seamos dadores alegres, hermanos. Que diezmemos y ofrendemos. Que Dios nos ayude. Un último pasaje de la Biblia, aquí terminamos. Hechos 11, verso 19. ¿Quién es el carnal? El que diezma, pero si el Señor lo bendice. Si no lo bendice, no diezma, mucho menos ofrenda. Es así. Fíjense, Hechos 11, 19. Ahora bien, los que habían de ser esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciaron el evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Aleluya. Sin la mano del Señor sobre nuestras vidas, no podemos tener un evangelismo eficaz. Amén. Pero cuando Él se mueve y Él extiende su mano, como aquí dice, gran número creyó y se convirtió, no a la iglesia, no a Betel, sino a luz, a Dios, al Señor. Amén. Y se convirtieron al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, sin la gracia de Dios no hay conocimiento, no hay crecimiento, se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permanecieren fieles. ¿A quién? Al Señor, no a la iglesia, no a Betel. Como Jacob. Verso 24. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Hallándole, le trajo a Antioquía, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó, aleluya, cristianos por primera vez en Antioquía.
En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos dijeron: oremos, hermanos, hagamos vigilia, ayuno y oración para que el Señor bendiga en el tiempo de hambre a estos hermanos en Jerusalén. No dijeron eso. Dice: entonces los discípulos, no los recién nacidos. Podemos ser creyentes y no discípulos, pero todos los discípulos son creyentes. Amén. Entonces los discípulos, dice, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. ¿Qué hicieron? Ofrendaron. Ahí oramos después, pero lo primero es bendigamos a los hermanos, ofrendemos. Los discípulos dijeron eso. Amén. Tenemos que aprender. La oración venía después. Pero nosotros hoy, sí, hermano, gracias. Vamos a orar por los hermanos de Jerusalén. Cuenten con nuestras oraciones. Dios les bendiga, que Dios los ampare. No, ellos dijeron: abran la cartera y bendigamos a los hermanos. Fieles al Señor, y aprendieron a ofrendar. Que el Señor nos dé la gracia como iglesia, hermanos. Amén. Pongámonos de pie, hermanos. Aleluya. Oh, Jesús. Manténme fiel, oh Cristo, manténme fiel, manténme fiel, oh Cristo, manténme fiel. Una carrera debo correr, hay victorias por obtener. Dame gracia cada día. Manténme fiel, oh Cristo, manténme fiel, manténme fiel, oh Cristo, manténme fiel. Una carrera debo correr, hay victorias
que sea fiel, fiel. Seamos fieles, Señor, que seamos fieles, oh Señor, gloria, oh Rabarabaranes, oh, que seamos fieles, Señor. Aleluya. Gracias por esta palabra de recordatorio o de amonestación, Señor. Que no seamos puestos en la balanza y ser hallados faltos, porque eso nos puede pasar, Señor, dando una apariencia de que tenemos peso y somos faltos, Señor. La Escritura nos dice que escudriñemos nuestros caminos, que escudriñemos esta área, Señor. Ayúdenos. Es tan importante. En pocos años nos daremos cuenta que teníamos que ser fieles, estrictos, Señor, en esta área. Señor, ayúdenos, por favor. Si por algún motivo hemos sido fieles, ayúdenos a que nuestros pies estén firmes. Eso determinará nuestra eternidad, Señor. Determinará, ayúdenos a escudriñar este andar en esta área en nuestra vida, para el bienestar de nuestra casa, de nuestra esposa, de nuestros hijos. Ayúdenos, Señor. Hay tantos, Señor, que nunca han oído esta palabra y que van directos, Señor, al infierno porque no han oído, Padre, que es de vida o muerte, porque toman a la ligera, Señor, estas cosas. Pero tú has tenido a bien, Señor, traerlas, hablarlas a nuestras vidas,
grabarlas, Señor, en nuestro corazón desde pequeños. Gracias, Señor, porque nos has ejercitado en ella, y te pedimos gracias, Señor, para examinarnos a diario, para saber, Señor, si somos fieles, si todavía hay áreas, Señor, respecto a esto que debamos rendirte. Pero gracias, Señor, porque sabemos que esto es un recordatorio de amor para tus hijos. Aleluya, Jesús. Aleluya. Hace unos días el Señor le habló a mi esposa que debería de ser más dadivosa. Y un día me dijo, al final del día, he pasado un día tan feliz. Yo le dije, así es estar casado conmigo. No, le dije, ¿y por qué? Es que he dado, este día he dado, he ofrendado. Y no sé por qué, pero me siento feliz. Y eso sucede, hermanos, cuando aprendemos a dar. Amén. Ay, pero hermano, yo doy poquito. No importa, Dios sabe. La viuda que dio las 2 blanquitas, 2 moneditas, el Señor dijo, esta dio más que todos, porque dio lo que tenía, todo lo que tenía. 2 moneditas. Que Dios nos hable, hermanos. Abre nuestro corazón. Amén.